acompañarnos una vez más, y a los que es la primera vez que estéis con nosotros, pues daros la bienvenida. Yo voy a abrir la sesión hablándoos de, tratando de dar respuesta realmente a una pregunta. La pregunta es esta que tenéis aquí: si pueden las fortalezas de un líder ocultar sus debilidades. Y en vez de hacerlo con muchas palabras o con muchos datos, lo que voy a hacer es hacerlo a través de una historia. La historia de un personaje que estoy seguro que todos vosotros conocéis, que es este señor que se llama Steve Jobs. ¿Hay alguien en la sala que no conozca a Steve Jobs? Levantad la mano el que no conozca a Steve Jobs. Muy bien, pues vamos a analizar, a intentar de descomponer un poquito la historia de este personaje, sus características, para dar respuesta a la pregunta que nos vamos a hacer, no que nos hemos hecho. Muy bien, lo que intentaré resolver es qué es lo que define a los grandes líderes, si son sus fortalezas o es la ausencia de debilidades, cómo estamos actualmente desarrollando a nuestros líderes y si hay un nuevo enfoque, una nueva forma de hacerlo, a través de esta historia. Bien, empecemos por la infancia, ¿no? Y Steve Jobs, muchos decían que era un inadaptado social, que era una persona con una personalidad menos compleja. Sabéis que nació en el año 55, fue adoptado. De hecho, él nació de una pareja muy joven de universitarios, él sirio y ella estadounidense de origen suizo. No tenían una economía, eran estudiantes, y lo dieron en adopción a una familia de clase media americana que vivía en California, que se llaman los Jobs, y ahí se crió. Este aspecto marcó mucho su vida, porque de hecho Steve Jobs siempre tuvo un poco cierta frustración, cierto complejo de que hubiese sido así, ¿no? de sentirse diferente. Influyó muchísimas cosas, ¿no? Era una persona que tenía características extrañas, le gustaba pues andar descalzo por la calle, después también lo hacía en la empresa, por cierto, ¿no? Estuvo jugando en la época de los 60s mucho con las drogas, de hecho estuvo muy metido en el tema de los ácidos, el LSD, hizo un viaje de casi un año por la India con un amigo de él, con Daniel. Es decir, tuvo una juventud problemática, complicada, diferente, y seguro que en aquella época muchísima gente nunca creería que Steve Jobs podría ser un gran profesional, un gran líder. ¿Cuántos de los que estáis aquí, levantad la mano, pensáis que Steve Jobs fue un gran líder? Bueno, la mayoría, menos mal. Muy bien. Después, los padres lo mandaron a la universidad, pero a la universidad no le gustaba demasiado. No lo veía demasiado útil aquello de tener un título. Decía, primero, el título a mí no me hace falta. Y segundo, es que muchas de las cosas que iba a estudiar no me interesan nada. Pero, sin embargo, por libre, sin pagar sus matrículas, iba a algunas clases que le llamaban mucho la atención. Por ejemplo, le encantaba el arte, le encantaba el diseño y le encantaba la caligrafía. Y fue mucho tiempo a clases para aprender a escribir con diferentes tipos de letra. Le apasionaba poder escribir con diferentes tipos de letra. También desde muy chico le atraía la electrónica, los cacharros. Sabéis que en aquel momento en la zona de la Bahía estaba creciendo una industria nueva, que era la industria tecnológica, ¿no? Y había empresas pues muy conocidas como HP, por ejemplo. Entonces tuvo sus primeros pinitos, normalmente de part-time, porque por ejemplo estuvo en Atari, que Atari en aquella época era muy famosa, se dedicaban a diseñar juegos que ahora los veríamos y nos parecían arcaicos. De hecho, muchos de los juegos de Atari hoy son de coleccionista. ¿Os acordáis aquel jueguecito que tenía una barra abajo y una pelotita que rebotaba? Bueno, pues ese, por ejemplo, lo desarrolló Steve Jobs. Y después también, en los veranos, trabajaba en HP. Le gustaba mucho lo de la cacharrería. La traía, pero no era un técnico, realmente no era un técnico. Y bueno, una vez trabajando en uno de estos proyectos en Atari, en la casa de su amigo Wozniak, vio que Wozniak estaba desarrollando una cosa nueva. Era como una placa base que la ponías conectar a un televisor y lo que hacías en el teclado se veía en el televisor. Qué cosa más moderna, ¿no? Hoy nos parece como, eso debe ser de hace 200 años, ¿no? Pero en aquel momento los ordenadores, tú programabas algo y lo veías días después. Tú no podías aplicar algo en el teclado y verlo en tiempo real. Entonces Jobs ahí vio ya como algo, dijo, aquí hay negocio. Y efectivamente convenció a un vendedor local de equipos de electrónica para vender las 100 primeras placas base con Wozniak. Y ahí ganó los primeros $5.000, de los cuales solo Wozniak solo le dio 375, por cierto. Bien, ese fue su primer gran negocio. Y a partir de ahí, con esos primeros $5.000 y con aquella idea de la placa base, ahí veis a Jobs y a Wozniak en aquella época, dijeron, vamos a crear
una gran empresa. Vamos a crear la primera empresa que cree ordenadores personales. Ordenadores compactos para que la gente pueda tener en sus casas y para que las oficinas puedan funcionar con ordenadores. Y entonces crearon Apple, la manzana. Y el eslogan era un poco este: piensa diferente, queremos hacer algo distinto. Bien, crearon poquito después, año 76, se fundó Apple. En el 77 más o menos lanzaron el Apple II, que es ese super equipo ultramoderno que veis ahí, pero que fue realmente el primer ordenador personal compacto. Tenía todo, tenía disqueteras, tenía teclado, tenía pantalla, escribías y se veía lo que escribías, y fue un enorme éxito, hasta tal punto de que la empresa, un par de años después, en el año 81, salió a bolsa, y fue una salida a bolsa enormemente grande, triunfante. Entraron muchísimos inversores. Bien, después de esto, Jobs se metió a desarrollar una nueva revolución para él, que era un ordenador en el que pudieses pintar, pudieses tener diferentes tipos de fuente, fuese en color, le apasionaba que la gente pudiese ver colores en la pantalla. Y ahí invirtió muchísimo tiempo y muchísimo dinero en desarrollar lo que fue el primer Macintosh. Bueno, pero en el año 85, sus socios, que eran fundamentalmente ya capitalistas, dijeron: esto está muy bien, inviertes muchísimo en innovación, sacas unos productos fantásticos, pero nosotros queremos cash, corto plazo. Y relegaron a Jobs. De hecho, pusieron a otra persona que Jobs había fichado, que venía de PepsiCo, como presidente, y Jobs decidió irse. Era el mayor accionista, vendió todas sus acciones, menos una, para seguir estando en la Junta. Todas sus acciones. De hecho, le preguntaba el presidente del Consejo: no sabemos qué ha pasado, pero alguien vendió un paquete enorme de acciones ayer y las acciones han caído un 7,5%. Y decía: qué cosa más extraña. Y había sido él. Entonces, deja Apple. Y entonces la gente dice: bueno, Jobs, 30 años, en ese momento tenía 30 años, multimillonario, y dice: pues se dedicará a vivir la vida, a hacerse barcos, ir al Caribe. Pues no. Lo que hace es que crea una nueva compañía, ficha a los que él considera algunos de los mejores y crea una compañía que se llama Next. Esta compañía que se llama Next desarrolla nuevas máquinas, pero sobre todo nuevo software. Su obsesión era hacer cosas diferentes y crea un software que es el primer software basado en objetos. Es el primer software orientado al diseño. Sabéis que durante una época el mundo de Apple estuvo muy orientado al diseño, no tanto al común de los mortales, ¿no? Y desarrolla una aplicación especialmente buena para lo que es el dibujo, la animación. De hecho, lo que hace es que consigue un grandísimo cliente, que es Lucasfilms, que en aquel momento tenía una división que estaba empezando de dibujos animados. Y él la compra. Se llama Pixar. ¿Os suena Pixar? Bueno, pues como no se aburría en Apple, no tenía nada que hacer, cuando se fue, pues creó Pixar. Y creó, por ejemplo, Toy Story, que fue Oscar y que fue la película más vendida y más taquillera de ese año, por encima de cualquier película que no fuese de animación. Bueno, y por algunas razones que después explicaré, no se quedó solo con Pixar, sino que pasó a formar parte, no solo a formar parte, sino a ser el mayor accionista de Disney. Porque estas películas, muchas de ellas las hizo para Disney. Bueno, esto está pasando, como veis, él sigue muy entretenido. Y en el año 97, Apple está a punto de quebrar. De hecho, echan 1.200 personas a la calle, nos sacan nuevos productos, se están quedando fuera del mercado, Microsoft, Google, etcétera, están entrando a saco. Y el nuevo consejo de administración, ya no estaba el anterior, llama a Jobs y le dice: por favor, vuelve. Entonces Steve Jobs, bueno, aparte de poner unas cuantas condiciones, como por ejemplo que va a tener poder absoluto para hacer lo que quiera, vuelve. Y 10 años después de haberse ido, retoma la presidencia ejecutiva de Apple. El nuevo Apple, como veis, es una manzana un poquito más moderna. ¿Qué hace desde ahí Steve Jobs? Bueno, pues entre algunas cosas lo que hace es lanzar el iPod en el año 2001 y revoluciona el mundo de la música. iPod y iTunes. Y es curioso porque él cuando estaba reunido con el nuevo consejo, estaba haciendo sus números para ver si entraba o no entraba en Apple y estaba escuchando un Sony Walkman.
Y dijo, esto es una mierda, falla más que un disco de feria. Y lo tiró a una papelera. Y a partir de ahí dijo, hay que hacer algo bonito, atractivo, para que la gente pueda llevar en un bolsillito o en una pulsera y pueda tener 1000 canciones. Y creó el iPod. Los iPods hoy son bastante más modernos que este. Este es del 2001. Pero bueno, después no se quedó ahí y dijo, vamos a hacer más cosas, ¿no? Y entonces, en el año 2007 sacó el iPhone. El primer o el más potente de los smartphones. Un aparatito con el que podías hacer miles de cosas, ¿no? Escuchar música, ir a correr y que te diga cuánto has corrido, cuántas calorías has quemado, ver las fotos de tu familia, chatear, mandar mails. Una mezcla de iPod, ordenador, teléfono. Éxito rotundo, ¿no? Pero bueno, no se quedó ahí. Y creó su propia cadena de tiendas. Porque dijo, hay que estar cerca del cliente. Estaba obsesionado con el cliente. Queremos estar al final. Y todo el mundo le decía, estás loco, ninguna tienda de retail electrónica funciona. Muchísima gente ya lo ha intentado antes. Incluso en Wall Street le decían, va a fracasar. Bueno, el ratio de rentabilidad de una tienda Apple Store es 35 veces la de cualquiera de sus competidores. Y vale la pena como experiencia simplemente visitarlas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Mi amigo Tony tiene una muy cerca de su casa, allí en Palo Alto. Por cierto, fue la primera. Bien, y en el 2011, poco antes de morir, presenta el iPad. Y revoluciona de nuevo el mundo con las tabletas. Un aparato curiosísimo que es como un ordenador y muchas más cosas y que tocas con los dedos. Poco después, como sabéis, en octubre del 2011 murió, con 56 años. Bueno, yo creo que todos creemos que es una buena historia, ¿no? Que es un personaje digno de estudio y que es un gran líder, ¿no? La pregunta es, qué características tenía Steve Jobs para ser un gran líder? ¿Qué fortalezas tenía? Y tenía muchas, pero yo voy a poner aquí solo algunas de ellas. Y algunos datos antes de ellas, perdón. Algunos resultados más de lo que os he contado. Bueno, es portada de la revista Time con 25 años. Es millonario con 26. De hecho, se pudo haber retirado después del Apple II, pero era multimillonario con 26 años. Hoy Apple maneja el 66% de la industria musical del mundo a través de cambiar el modelo y vender canciones y no álbumes. En el 2012, justo un año después de morir Steve Jobs, Apple fue la empresa mayor del mundo valorada en acciones de bolsa, por encima de empresas de toda la vida valoradísimas como pueden ser Exxon o IBM o General Motors o Apple, empresa más valorada en bolsa en el año 2012. Más cositas que hizo, pues invirtió 7 millones en crear Next y se la vendió a Apple cuando volvió, porque dijo, os falta un buen sistema operativo, yo tengo el sistema operativo, por solo 400 millones, unos poquitos años después. Compró Pixar a Lucas por 10 millones de dólares y se lo vendió a Disney por 7.500 y se convirtió en el mayor accionista de Disney. De hecho, su familia hoy, sus herederos tienen el 7,5% de Disney. Algunos resultados de su liderazgo. ¿Qué fortalezas tenía? Bueno, una yo creo que es esta. Era un innovador nato, un creativo absoluto. Quería cambiar las cosas, quería hacer las cosas diferentes. Tenía una capacidad para inventar enorme, ¿no? Esta es una frase de Spielberg que decía que Steve Jobs fue el mayor inventor después de Thomas Edison, que puso el mundo en nuestras manos, en cierto modo, con su tecnología. Otra de las cosas que tenía es que era un visionario. Él decía, solo los que están un poco locos piensan en cambiar el mundo. Pero curiosamente, cuando analizas la historia, esos que decían que iban a cambiar el mundo son los que lo cambian. Y realmente él pretendía cambiar el mundo. Eso es lo que intentaba transmitir a su equipo, que ellos querían cambiar el mundo, querían hacer las cosas diferentes, ¿no? Por tanto, tenía esa capacidad de visionar lo que iba a pasar en el futuro, cómo sería el mundo después. Otra cosa que creo es muy interesante de Jobs es su capacidad para comunicar e inspirar a la gente, ¿no? Era tremendamente inspirador. Si habéis visto sus comunicaciones, pues en Stanford, por ejemplo, o los speeches que daba cuando presentaba sus productos, era una persona que no solo motivaba e inspiraba a su equipo, sino que nos ha inspirado a millones de clientes, con muchas de sus cosas que hizo o dijo, ¿no? Decía algo muy curioso, decía que a él no le importaba demasiado la tecnología. Decía, yo no quiero que tengamos el mejor sistema operativo, yo no quiero que tengamos la tecnología mejor que la de HP. Lo que yo quiero es cosas bellas, cosas que
se conviertan un poco en extensiones de la gente, que la gente esté con ellas todo el día, que haga cosas normales con ellas, que toquen su corazón y sus emociones. Y yo os pregunto, ¿qué hacéis vosotros con un smartphone, los que tenéis un iPhone, por ejemplo? ¿Qué hacemos con él? Grabamos la vida diaria, hacemos fotos a nuestras familias, chateamos con nuestros amigos donde estén en el mundo, ponemos nuestras vidas en las redes sociales. Yo, por ejemplo, viajo mucho, estoy muchísimo más fuera de casa que dentro de casa. ¿Qué tengo yo cuando se enciende mi iPhone? Esto que veis aquí. Mi familia. Por tanto, tenía una enorme capacidad de conectar con las emociones de la gente. Otra de las cosas que hacía era que creaba orgullo de pertenencia en su gente. Creaba un enorme compromiso en las personas. Eso que veis ahí detrás, esa foto extraña blanca, es la placa base de un iMac. Algo que nunca veréis, porque sabéis que los Mac no se desmontan. Cuando terminaban un producto, por ejemplo en este que es el iMac, reunía a su equipo, les daba la enhorabuena y decía, hemos hecho un trabajo genial, y los artistas firman sus obras de arte. Y aparecían las firmas, eso que veis ahí, son las firmas de todo el equipo de diseño. Decía, la gente no lo verá, pero nosotros sabemos que está ahí. Bien, la pregunta es, hemos visto ya unas cuantas fortalezas de Jobs, pero ¿era perfecto Jobs? ¿No tenía debilidades? ¿No hacía cosas mal? Pues sí, hacía bastantes cosas mal. Por ejemplo, falta de higiene personal. No sé si lo sabéis, pero aparte de andar mucho descalzo por la calle, también lo hacía en las oficinas. Cuando estuve trabajando en Atari, estuvieron a punto de despedirlo, a pesar de ser un tío brillante, porque le decían, Jobs, tienes que lavarte, tienes que ducharte. La gente se queja de que hueles mal. Es cierto, era poco higiénico. Había gente en Apple, ya en la época grande de Apple, que se lo encontraba en los cuartos de baño lavándose los pies en la taza del váter. La pregunta es, está claro que esto es un fallo, ¿no? Pero ¿es un fallo fatal para la misión que tenía Steve Jobs como presidente de Apple? Era informal. Quedabas con él y no estaba. O decías, venía un amigo de él incluso, compañero de trabajo, Daniel, recuerdo, uno de sus primeros socios, y le decía, por favor, necesito hablar contigo. Le decía, no te preocupes, comemos hoy. Y el tío se encontraba ahí comiendo solo y no aparecía Jobs ni para Dios, ¿no? Es decir, era muy informal con la gente. De nuevo, ¿es un fallo? Sí, claramente es un fallo, pero ¿era crítico ese fallo? ¿Era fatal para la misión del puesto de Steve Jobs como presidente de Apple? ¿Alguno más? Era rudo, era arrogante y era iracundo. A veces era destructivo. Como alguien le dijese algo que iba en contra de su misión o de su visión, podía ser brutal. Había gente que decía, Jobs era increíble, porque un día te podía coger de la mano, llevarte a comer a su casa y al día siguiente te podía decir que eras una mierda. Tal cual. Hay una anécdota muy curiosa, cuando estaban desarrollando el Macintosh y llevaba mucho tiempo de retraso, el primer Macintosh, y entonces estaba todo el equipo de desarrollo y estaba allí uno de ellos que era uno de los ingenieros mejores de diseño que tuvo Apple en su historia. Y Jobs dijo, bueno, ¿y dónde están las fuentes? Porque sabéis que yo quiero que haya cientos de fuentes. Quiero que la gente pueda escribir con diferentes letras. Sabéis que le encantaba esto desde que fue niño. Y el ingeniero de diseño dijo, bueno, Steve, eso no es importante ahora. Vamos con muchísimo retraso y la gente le da igual escribir con un tipo de letra, no están acostumbrados. Y le dijo, ¿cómo? Coge tus cosas y vete. Y lo despidió en ese mismo instante. Es decir, podía ser a veces brutal, muy heavy, muy duro. De nuevo, es una gran debilidad. La pregunta de nuevo es si es una debilidad crítica que afecte a la misión o a los resultados de su puesto, ¿no? Bien, ¿cuál es el mensaje de la historia? ¿Qué es lo que os quiero transmitir? ¿Cuál sería un poco el resumen, ¿no? Hemos hecho una investigación, yo he dirigido una investigación fantástica sobre ver realmente con números y con datos de qué están hechos los grandes líderes. Y la investigación, no voy a entrar en ella por supuesto porque tengo a dos ponentes fantásticos que lo van a hacer, lo que dice es que realmente lo que vemos cuando analizamos datos, y esto está hecho sobre 2 estudios, el último de ellos sobre más de 50.000 líderes, más de 500.000 de evaluaciones, es que a medida que la gente va teniendo más
grandes fortalezas, y estas son fortalezas percibidas por todos los demás, no hablo de debilidades, su eficacia como líder aumenta progresivamente. Y vemos que simplemente con tener una gran fortaleza se produce un enorme salto. Y cuando hablo de fortalezas sobresalientes, como las que he dicho, de visión, de inspiración, etc. Pero lo que vemos es que alguien con 3 grandes fortalezas, independientemente de que tenga algunas debilidades, si no son fatales, estaría entre el 20% de los mejores líderes del mundo. Y alguien con 4 o 5 estaría entre el 10% de los mejores líderes del mundo. El mensaje, por tanto, es que el gran liderazgo consiste en cultivar unas poquitas grandes fortalezas y no en la ausencia de debilidades. Muchísimas gracias.